Hola hermoso Géminis, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de la energía de las cartas del tarot conectado a los ángeles, a por ti Géminis. También así como puedes ver, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Así como puedes observar, hermoso Géminis, oficialmente hemos entrado en el mes marzo. Bendiciones, que vayas a tener un mes maravilloso, lleno de luz, paz, bendiciones. Y otra cosa, quiero darte las gracias por estar aquí, por el apoyo brindado, por tus likes, por tus comentarios y por participar. Gracias, Géminis. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vamos a ver ahora, el mazo está preparado y ahora pues vamos a sacar tus primeros mensajes. Vamos a ver, Géminis. La primera carta con cual justamente estamos empezando tu lectura de esta semana, tenemos aquí presente al caballo de oros. Así como justamente podemos observar, esta es la primera energía que tiene una poderosa influencia sobre ti, sobre tu situación actual, sobre tu vibración interna, exactamente así como esta carta nos lo indica en este presente. Querido Géminis, aquí el caballo de pentáculos me está dando una información de que tal vez este momento sea muy esencial y bastante importante por ti, por lo que tú haces, por algo que veo que estás planeando en este presente. Otra cosa cual quiero mencionar es que el caballo de pentáculos no es una carta que nos hable de movimientos, ¿ok? Es una carta que habla de una situación que ahora en este momento se encuentra así como inmóvil, ¿ok? Cuando también son aquellos momentos tan esenciales, tan importantes, a cual uno tiene que prestar gran atención a cada uno de los detalles. Eso significa de que en este presente, Géminis, estás usando mucho tu mente y eres muy consciente de que antes de actuar y antes de hacer algo respecto a tu propia situación, lo primero es que hay que prestar gran atención a cada uno de los detalles. Y parece ser como que también esta carta me está diciendo de que tú te encuentras en la espera de conectar con el tiempo perfecto para algo justamente, por lo cual sientes que va a ser importante y de que significa en este caso como que para poder seguir hacia adelante. Otra cosa cual se me está transmitiendo con el caballo de oros es que a tu lado definitivamente hay un ángel guardiano, así podemos observar, que protege tu camino, te cuida, te ayuda. Eso significa de que tú estás en este momento, Géminis, en un tránsito muy importante de cambios. Siguiente carta por ti, 6 de copas. Wow, querido Géminis, esta es realmente la carta que viene justamente a conectar muchísimo con tu signo zodiacal. Wow, una semana que llega con esta vibración tan fuerte, tan importante, de una situación que llena tu alma de una fuerte, de una importante emoción. En el momento cuando tenemos esta carta, significa de que tal vez están como llegando en tu mente, Géminis, en este presente, recuerdos del pasado, incluso de tu infancia, de tu juventud para algunos de ustedes.
En cuanto también te llegan en la mente personas con cual tú viviste, con cual tú tuviste algo que ver, ok, placeres, se ve como que también el 6 de copas me está diciendo de que también es un muy buen momento para la vida romántica, buen momento para revisar sueños del pasado, incluso cambiar planes, incluso también tal vez para ti, Géminis, dedicarse a algo que desde hace mucho tiempo lo deseabas, pero que no el tiempo o las circunstancias de la vida pues simplemente no te hayan permitido. En cuanto esta carta respectivamente es revisar con gran atención, en esencia, qué es aquello que tú quieres transformar en tu camino, qué es aquello que tú quieres convertirte, porque aquí hay una transformación. El ángel está presente exactamente así como te lo había dicho antes, solamente de que es una cuestión de sentirlo, observarlo, o sea que incluso lo que te llega en la mente, Géminis, el modo como tal vez tú en este presente te puedas sentir. Y aquí sale para ti, Géminis, el ermitaño. ¡Wow, querido Géminis! Otra cosa cual justamente me están diciendo tus guías espirituales es que muy probablemente puedas tener una conexión importante con signo Virgo. El ermitaño conecta muy fuerte con este signo zodiacal. Y si no resuena el signo zodiacal contigo, no te preocupes, porque de cualquier manera esta carta habla de tu sabiduría, habla de lo que representa ese momento en tu vida y a todo absolutamente aquel lo que servirá el tiempo esencial en tu camino. Podemos observar aquí un descubrimiento, ¿ok? Apenas con el caballo de oros, Géminis, en el 6 de copas, que representa buscar adentro de tu alma, de tu corazón, cambiar prioridades y, ¿cómo te explico? Ser un poco más... el ermitaño me está diciendo de que viviste momentos bastantes así como muy duros y que ahora en el 6 de copas es el momento en cual tú tienes que ser un poco más como comprensivo contigo, con tu situación actual, ¿ok? Curar las heridas. Si sientes también pasar un tiempo a solas en la meditación y en el significado de lo que representa también a por ti, Géminis, este momento en cual tal vez estás rodeado de personas, pero sientes una profunda soledad en tu vida, ¿ok? Hay una soledad. Pero aquí es como que el ángel dice, si lo que pasa en este presente es para que tú pudieses sacar esta luz que tú llevas dentro, ¿ok? Y ser un importante ejemplo también para los demás. Sé aquel lo que tú, porque aquí significa como algo significativo, significa como que Géminis se encuentra en este presente en una fase total de su propia vida en cual necesita encontrar su verdadero camino, ¿ok? Como se dice, el propósito real. Durante un periodo de tiempo te dedicaste a criar hijos, tal vez a tu familia, tal vez a ser el sostén total para los demás, a los que te hayan necesitado, pero en este momento es como que la energía se está transformando porque sale el ermitaño. Y cuando sale el ermitaño por ti, Géminis, esta carta siempre habla de una fase que está en este momento por terminar en tu camino. Y eso representa como que de seguro que va a empezar otra fase y que ahora te vas a poder dedicar finalmente a aquel lo que en el 6 de copas desde hace años
desde hace muchísimo tiempo tú hayas querido hacer y que ahora se abre la ocasión única para dar curso a esa vibración tan fuerte, tan poderosa. Vamos a sacar más cartas, Géminis. 7 de espadas, a continuación como siguiente energía. Ya te lo cuento, inmediatamente te lo digo el significado que podría tener esta carta en tu camino. Géminis, la justicia, la carta en este caso que te sale con el número 8 de este tarot de los ángeles. La justicia de hecho es la carta de los arcanos mayores que está dando en este momento el orden de lo que va a ser y que responde a las circunstancias que justamente tú vas a lograr a equilibrar en cuanto te sale con muchísima claridad al 7 de copas. Y así como justamente puedes observar, cada una de esas copas contiene como un círculo de color que en este caso esta carta quiere decir de que es importante hacer caso, Géminis, a aquel por lo cual tú puedas sentir gran atracción. Y si esto pasa, pues lo más importante es que empieces a dedicarte, porque de seguro de que no te vas a arrepentir. Aquí, 7 de espadas, la justicia. La justicia responde a Géminis y le está diciendo, te está prácticamente diciendo de que próximamente vas a tener la gran posibilidad para poder ver la realidad o poder ver la realidad en esencia de las cosas exactamente así como son en la situación actual en cual tú ahora mismo te estás encontrando. Aquí hay una victoria que responde a un cambio de posición. Eso respectivamente puede referirse incluso de que cambia tu posición actual para algo mucho, mucho mejor. Eso está clarísimo, porque la justicia responde y dice, te se entrega exactamente aquel lo que tú ofreciste. ¿Okay? Aquí en base, porque esta carta siempre habla de los ajustes de las cosas y también de tus propios objetivos. Creer en ti, creer en tus objetivos, ser imparcial, ¿ok? No juzgar en este presente, porque te digo así de esta manera, Géminis, tal vez puede que tú sientas de que te hayan hecho una injusticia en lo personal, ¿ok? O que incluso te hayan tratado con la injusticia, pero en realidad las cosas no son así, porque la justicia cuando llega responde y dice con mucha claridad de que tu posición o tu situación actual está todo por ganar, ¿ok? Solamente de que el 7 de espadas aquí habla de ser muy prudente, actuar con la más profunda sabiduría posible, no pensar más en las pérdidas materiales, porque yo veo como que tú tienes en esencia una vibración como la sensación de que hayas perdido algo a nivel material, me está diciendo esta carta, y esta carta dice, se abren momentos en cual tú vas a poder ser completamente sincero, honesto de tu esencia, de tu propia realidad, porque aquí podemos observar de que hay ciertas cosas en tu camino o personas a tu alrededor, Géminis, que en este momento no interesa para nada para que tú las vayas a tener cerca, ¿ok? Simplemente no te interesa. Tenemos el 7 de copas que respectivamente habla de elegir, posibilidad, claridad, varias opciones, ¿ok? Yo con la carta de la justicia te veo como que tú vas por otra parte, Géminis, ahora no sé lo que tú me lo dirás, a lo mejor me lo quieres decir en los comentarios como tú quieres, ¿ok? Pero yo lo que observo es también de que tú
no vas a continuar a seguir hacia adelante con las mismas situaciones, considerando que ya no te sirve. Y en este caso te veo como que tú empiezas a tomar las mejores decisiones posibles, decisiones que van a traerte desarrollo, crecimiento, manifestación poderosa en tu camino, ¿ok? Aquí estas opciones junto con la reina de copas, ¿ok? Que eso representa por ti, Géminis, la prioridad principal, ¿ok? ¿Qué es aquello que será más de tu interés? Hacer caso al corazón interior, ¿ok? Poner prioridad principal al modo como tú desde el punto de vista interior energético te sientes. Esta carta representa confiar en tu intuición y simplemente sentir. De lo más importante es sentir amor, ¿ok? De lo que tienes, de aquel lo que te rodea, porque al sentirlo es como que Dios te entrega más y más, ¿ok? Esa es la llave de la felicidad, es cuando entendemos de que hay que tener la compasión, hay que amar, hay que entrar adentro del psíquico para que uno pueda ver qué es aquello que pasa, ¿no? Porque no eres contento nunca, ¿no? De las cosas, a veces, querido Géminis, ¿ok? Eso porque tú vas a empezar a seguir tu alma, ¿ok? A dejarte guiar por tu alma. Vamos a ver ahora. Palabras del poder para ti, Géminis, durante esta semana. Sua Yuaning, que es la mística de la paz. Yo soy paz. Si mi mente está despejada, el camino también lo está. Si tú quieres, Géminis, escribe las palabras del poder aquí mismo en los comentarios. Es igual, sirve lo mismo para que tú abras este camino de la paz, para que tu camino realmente se despeje de todas estas circunstancias y que por fin vayas a tener la paz, porque te la mereces, querido Géminis. Ya vamos ahora a abrir el oráculo del destino sagrado. Ya me voy a concentrar en este momento porque considero es un oráculo súper hermoso. Trae unas imágenes espectaculares y he observado de que tiene una muy fuerte conexión en las lecturas, siempre cuando lo traigo y lo abro. Vamos ahora, me concentro, Géminis, lo que te quiera entregar como mensajes el oráculo del destino sagrado. Wow, hay dos cartas que están prácticamente maravillosas. La primera es la carta de la simplicidad, ¿ok? Vivir más sencillo, vivir con más sencillez, simple, como se le llama. Y después te trae aquí la carta de la comunidad. Yo me estoy dando cuenta, Géminis, de que tú eres de los seres y eres de las personas realmente queridas, amadas en tu zona, en tu comunidad, ¿ok? Casi podré incluso decir como un gran ejemplo de persona, porque aquí tenemos las enormes y hermosísimas mariposas. Eso respectivamente significa de que tu imagen en esencia, tu vida está a punto de entrar en una gran y de una importante fase de transformación. Las mariposas hablan del tránsito de la morfosis que sucede durante los ciclos y las etapas, ¿ok? Eso significa de que tú vas a lograr a integrar en esencia algo muy importante en tu community, que eso representa en tu vida normal. Querido Géminis, así como tú puedes observar, he llegado al final de esta lectura, de esta semana. Si te ha gustado, dale un like, comenta si quieres. Dime, querido Géminis, ¿qué te ha parecido? ¿Has resonado o no con esta lectura? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias como siempre por estar aquí. Feliz marzo.
Un fuerte abrazo, un gran beso, suscríbete al canal, pulsa la campanita y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Géminis.